Este podcast no es feminista, no es machista, es humanista. Comprende que la humanidad está compuesta por hombres y mujeres con sus distintas construcciones físicas, psicológicas, que en esencia suponen capacidades y habilidades diversas. No desconoce los contextos y conflictos de relacionamiento histórico desde el inicio de los tiempos, pero reconoce que la única manera de gestar pareja, familia, comunidad, sociedad y empresa es la integración de lo distinto complementario. Hola, soy Natalia Name, CEO de NNR Estudio Legal, y esto es Ser Empresarial, el podcast donde te damos información para ayudarte a ser empresa. Y en este podcast, Ser Empresarial, que hace parte del ecosistema de NNR Estudio Legal, quise tratar un tema que estaba observando, que se estaba moviendo en el mundo, y quise también estar acompañada de gente que estimulara una conversación bella alrededor de eso, una conversación integradora. Y el tema no es otro que el relacionamiento de los hombres y las mujeres en la empresa y lo que está sucediendo en el mundo de cómo nos estamos viendo los hombres y las mujeres en los espacios que compartimos. Para eso pensé mucho quién me podrá ayudar a desarrollar este tema y esta conversación que es tan importante e interesante. Y se me ocurrió una mujer valiosísima a la que yo quiero mucho, Angie Carrillo, que es una persona que le reconozco su profundidad en sus conocimientos, tanto de lo femenino como de lo masculino y de esa interrelación de la humanidad en general en sus relaciones. Entonces, ¿quién más que ella para participar en esta conversación y que nos regale tanta información a todos? Y en segundo lugar, pero no menos importante jamás, ni en mi vida profesional, ni en mi amistad, ni nada, Luis Carlos Quiñones, alguien con quien, además de compartir mi profesión, fue mi profesor además, y además comparto su inquietud por el estudio del ser humano y por querer comprender por y para qué estamos aquí y cómo mejor podemos contribuir desde lo que somos al mundo. Y en tercer lugar, pero muy importante en mi vida, solo tercer lugar en este podcast, mi esposo, Jairo Sabat, con quien es la persona con quien he tenido la oportunidad desde muchos roles de vivir mi feminidad y también vivir el rol laboral, que es un hombre al que le reconozco todos los valores de protección, de cuidado de la familia, pero también de provisión y de crear empresa y de salir adelante en la vida y de ser líder en cada uno de sus campos. Entonces me parecía que su visión, desde la experiencia de trabajar con hombres y con mujeres, me parecía también muy valiosa para estar aquí hoy y por eso lo he invitado y me ha dicho que sí, es importante. Entonces, aquí estamos. Raúl, te dejo a ti en este momento para que hagas lo propio. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por permitirnos tener la oportunidad de contar con ustedes y sobre todo con ese conocimiento que cada uno de su área tiene y que va a aportar muchísimo a la conversación. Y quisiera de pronto empezar con una pregunta puntual en relación al conflicto de hombres y mujeres, sobre todo en los espacios de la empresa, y saber qué opinan ustedes sobre si bien la empresa no crea estos conflictos, digamos que sí los hereda de la forma en que cada uno viene con sus propios sesgos, y cómo si estos dentro de la organización no se moderan de una manera adecuada, de pronto pueden amplificarse, ya sea para bien o para mal. Quisiera que de pronto me dieran su primer feedback en relación a este tema y me gustaría de pronto empezar contigo, Angie. De pronto me contaras qué opinas de ese conflicto y cómo se puede modular. Ok, opino primero que todo que no es un conflicto, es una realidad evolutiva que trasciende todos los aspectos de la vida. Todo viene de una línea de heredad, ¿verdad? Todo tarde o temprano se hereda. Y claro, como tú decías, Raúl, la empresa tanto hereda, pero ¿cómo hace para, tanto hereda como crea? Lo que se hereda se lleva a un plano, ¿verdad?
en donde debido a la evolución nosotros lo podemos venir a crear diferente. Entonces, la realidad que nos está presentando la empresa hoy en día es una realidad humana. Es el espacio concreto donde nosotros como adultos tenemos la posibilidad de crear nuevas maneras de relacionarnos, de crear nuevas maneras para evolucionar, de crear nuevas maneras para ser productivos, ¿verdad? Tanto a través de nuestro femenino como a través de nuestro masculino, que se heredan posturas femeninas, posturas masculinas. Pues a ver si no, pues por supuesto que eso tiene que ser así, ¿verdad? Porque no es sino una consecuencia de la estructura humana, la empresa. La empresa, su finalidad es servirle a la humanidad, ¿ok? A través de todo lo que puede estar representado dentro de una empresa. Y bueno, qué bien me parece, Natalia, este espacio que has creado para que nos sirva a todos para vernos un poquito, ¿verdad? A través de lo que estamos representando, porque ayer estaba leyendo y creo que es Mahatma Gandhi el que dijo, me corrigen si no, porque con los nombres soy especialista para cambiarlos. Eh, tú también, No te Jairo. preocupes, en los comentarios seguramente alguien nos dejará saber la precisión de la información. Incluso de los Totalmente. novios ajenos. Y lo bueno que lo dejó en punto suspensivo, porque después aclaró especialista para cambiarlo. Y es que el cambio que queremos ver en la humanidad, primero lo tenemos que representar nosotros, ¿verdad? Entonces, qué bien todo lo que se hereda y qué bien también que lo que se hereda sea una oportunidad para que creamos, para crear de una manera diferente. Luis Carlos, ¿qué opinas? Bueno, yo particularmente quiero inicialmente agradecer este espacio porque creo que estamos en un momento de la humanidad donde necesitamos salir del lugar en que estamos para avanzar. Espero que este espacio nos permita avanzar en eso que aparentemente es un conflicto, pero que necesitamos ver de otra manera. Lo primero que quiero decir es que la humanidad necesita reevaluar el término conflicto, porque es que realmente conflicto no es la pelea, no es la disputa, no es acabarnos. Conflicto necesita ser resignificado como una oportunidad valiosa que desde la diversidad podamos crecer. Entonces, cuando comenzamos a ver el conflicto como una oportunidad de crecimiento, yo solo aprendí alguna vez de alguien que era líder de los Wayuu y dijo que lo más importante que ellos tenían es que aprovechaban el conflicto para crecer. Entonces, uno, ver el conflicto desde otro lugar. Dos, las organizaciones necesitan entender que son un epicentro de un encuentro relacional, de ese encuentro donde nos relacionamos unos con otros. Y en todas las relaciones de pareja, en todas, todos traemos un paquete, una carga. Y ese paquete trae una historia que puede ser de heridas, pero una historia también que trae bondades. Porque el tipo que, por ejemplo, trae una herida infantil de injusticia, tiene dolores, pero también lo hace ser una persona tendiente al perfeccionismo, a trabajar y desarrollar bien. Entonces, las empresas necesitan identificar que en ese espacio relacional tienen que cambiar cómo desarrollan su cultura organizacional y ese sería el tercer punto. Entonces, segundo, empresas conscientes. Y tercero, culturas organizacionales. ¿Y cultura organizacional del qué? Del ser. Porque es que, y voy a sacarlo un poquito del supuesto conflicto de hombre y mujer, es que en las empresas también se encuentran conflictos de hombres que tienen un liderazgo con mucha fortaleza y control y de hombres muy sensibles que atacan más a los humanos y hacia la humanidad y además son permisivos y eso también puede generar. Entonces, el propender por una cultura de liderazgo desde el ser, donde hay acuerdos, donde haya identificación consciente de cuáles son las heridas y cómo tienen que sanarse, es importante en las organizaciones. Entonces, necesitamos organizaciones más humanizadas, organizaciones integrativas. El conflicto no es para disociarnos ni para acabarnos, el conflicto es para unirnos, para unificarnos. Correcto. Jairo, Bueno, primero que todo, gracias por el espacio que nos ha brindado Natalia a los cuatro en este ambiente. Y trayendo un resumen de lo que dijo Luis Carlos y lo que dijo Angie, en el término empresarial, nosotros traemos
una conciencia de que el hombre cumple unos roles dentro de la empresa y la mujer cumple otros. Y realmente al final deben ser un complemento. Y por eso es la frase de Luis Carlos, que el conflicto es lo que uno cree en la cabeza, pero realmente es trascender ese conflicto a buscar soluciones dentro de la empresa. Y para eso hay que aclarar un término que está, creo que mal usado hasta hoy, y lo seguimos usando. Dentro de las empresas todavía está el término jefe eh, ahí, presente, cuando al final lo que realmente necesitamos son líderes, sea hombre, sea mujer, que lo que hacen es llevar esa personalidad que está diciendo Luis Carlos, encontrarla y potencializarla y buscar el- la mejor forma de cómo sacar adelante un proyecto, un resultado, porque al final lo que le interesa a los dueños de empresa o a la empresa como tal es el enfoque al resultado, pero también el ambiente, cómo se desenvuelve ese enfoque al resultado. Y también viene marcado por ese conflicto tóxico que tenemos metido en la cabeza, y la única forma de tratar de llevarlo y superarlo es que el líder lo tenga claro y qué es lo que quiere al final encontrar en la gente que tiene alrededor trabajando. Así es. Natalia. Bueno, yo muy alineados todos con la respuesta. A mí me parece que la resignificación del conflicto es necesaria, de la palabra conflicto oportunidad. Y no solo es necesaria en la empresa, en general es necesario en cómo lo vemos en cada parte de nuestra vida. La empresa es una pequeña muestra del universo. Entonces, cuando los seres humanos estamos conviviendo dentro de ese ecosistema empresarial, siempre va a estar presente lo humano. Ya hace mucho dejamos de pensar que entramos al trabajo y dejamos de ser una cosa para empezar a ser otra. No entramos a la puerta de la empresa y empezamos a hacer un cargo, empezamos a hacer unas funciones. Somos personas con unas responsabilidades alrededor de una empresa. Luego, es lógico que si como seres humanos todavía no somos conscientes de nosotros mismos y de nuestras posibilidades de relacionamiento y de nuestro trabajo interno para relacionarnos mejor, desde dónde actuamos, cuáles son nuestras intenciones, qué es lo que nos jala y de pronto genera nuestros conflictos, de dónde vienen esas creencias que son culturales, que son generadas por nuestra educación, desde nuestra infancia, desde nuestra concepción del misma de lo que es la empresa y para qué voy allí, y también de la concepción misma de lo que piensa hoy que es la empresa. Nosotros hemos vivido entre teorías de lo que es la empresa, le han dicho caja negra, han hablado, es decir, desde la ideología económica, de historia económica, pero no se ha contextualizado qué es lo que es la empresa para la humanidad y para el ser humano que la integra y cuál es el valor que tiene la empresa. Entonces, aquí en NNR y en Ser Interior, en Ser Empresarial, yo siempre he hablado de que del poder formador de la empresa. Entonces, la empresa sabe que gestiona talento, pero gestionar talento era regalar, en el mejor de los casos, más capacidades o buscar gente con capacidades. Hoy estamos en las eras de las habilidades, entonces sabemos que las habilidades incluso superan las capacidades o lo que le propone a una empresa las capacidades, pero tenemos que pasar de las habilidades personales a integrar esas habilidades con el ser, ¿cierto? Porque la única manera de desarrollar habilidades, que son las más importantes para la empresa, para decirte una, que es comunicación, que es vital, es llegar a las barreras humanas sobre la comunicación. ¿Cuáles son las creencias que limitan la comunicación? ¿Cuáles son los miedos detrás de comunicarme? Entonces, realmente, si la empresa quiere cumplir con su propósito, no solo el habitual, utilidad, rentabilidad, producto, venta, crecimiento, los que conocemos, sino el propósito que hoy le pide la sociedad, que es vocacional absoluto, que es formar humanidad, porque tiene el campo
espectacular, tiene las razones suficientes para hacerlo y nada más le tiene que poner la conciencia para decir cómo, para establecer ese cómo, y ese cómo siempre va a ser humano, porque ya está comprobado que más conocimiento nos facilita las cosas de la empresa. Más habilidades y más conciencia, definitivamente sí es lo que jalona eh, los resultados y los propósitos de la empresa, pero además se integran con los resultados y propósitos que un ser humano quiere. Luego, en las relaciones personales de hombre y mujer ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo. Cuando tú dices las heredas, podemos utilizar esa palabra porque es un conflicto que está afuera. Los hombres y las mujeres no nos reconocemos, así como dentro de la empresa no nos reconocemos nuestros valores. Estamos un poco perdidos en eso, imbuidos en las creencias con las que hemos crecido. Y la empresa simplemente es el escenario en donde eso explota y donde eso se vuelve también un límite a su propio crecimiento. Lo que pasa es que también tiene una gran oportunidad. Y no sé, Nati, yo quería como tomar algo que tú dijiste y respecto a la palabra que hemos tocado aquí como puntual conflicto, es que las empresas son un escenario bonsai de lo que sucede en el mundo. Exacto. Y el mundo en este momento está en crisis. Tenemos crisis financiera, crisis petrolera, crisis de todo. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos en un momento muy importante donde decidimos si seguimos en el conflicto como guerra o destrucción o si seguimos en el conflicto como amor. Y yo alguna vez escuché una frase, no voy a decir de quién es porque no me acuerdo, pero era algo así: el conflicto es el anuncio que el amor debe llegar. Me encanta Muy eso. buena A mí frase. me gusta la Sí. teoría del caos necesario. Cuando uno ve, incluso cuando yo como persona que me gusta observar las cosas y que obviamente te generan siempre, a veces te generan cierta ansiedad los acontecimientos, a mí me gusta creer en la teoría del caos necesario. Esto está pasando porque nos está presionando a que tomemos una posición distinta desde el individuo y que obviamente si muchos individuos lo hacemos, se vuelve un tema colectivo de aprender de eso. ¿Qué tendríamos que hacer distinto? Es- Yo creo que el planteamiento aquí mucho es eso. Yo pienso que es un tema, Luis Carlos, de ego. El ser humano nace con esa cualidad, ¿sí? Porque está mal marcado que crean que el ego es malo. El ego debe ser una herramienta de protección de cada persona. Pero cuando pasas una línea donde ya está todo lo que tú ejecutas, está marcado en que yo quiero, yo tengo, ¿por qué no? Esto lo hago, sin ver la, el, el contexto o la persona que tiene alrededor tuyo, hablando del bonsai. Y si lo llevamos al mundo exactamente igual, es que yo quiero ser el país más poderoso, es que no, nosotros necesitamos para subsistir esto, sin importar realmente al final toda la macro. Entonces ahí es donde tenemos realmente los problemas, cuando dejamos que el ego nos maneje en vez de nosotros controlarlo. ¿Qué dicen las estadísticas empresariales? Estudios internacionales muestran que las empresas con mayor diversidad de género en liderazgo tienen 25% más probabilidad de obtener rentabilidad superior al promedio. Otra estadística, equipos diversos generan 19% más ingresos por innovación. Según la CEPAL, la participación masculina es del 74% y la participación femenina del 52 al 54%. En Colombia, según los datos del DANE, la participación masculina es del 74 al 76% y la participación femenina del 52 al 54%. Yo quisiera aislar un poco lo que han comentado. Y es que hemos mencionado algún tema de algunos dolores que cada uno trae desde su propio género. Es decir, de pronto, del caso femenino encontramos la subvaloración histórica del papel de la mujer en la organización, la dicotomía familia-trabajo para el caso de las mujeres. De pronto, la presión de demostrar mérito al interior tiene que ser el doble del esfuerzo. En el caso de los hombres, de pronto la reducción de ese rol que históricamente tuvimos siempre como proveedores, machos alfa de la manada, que históricamente, y de pronto algo de la biología que hablaba Angie,
que es un tema que tenemos en la biología, no es un tema de pronto opcional o educativo, es algo que tenemos dentro y esa exigencia de fortaleza constante, de ese hombre estoico que siempre tiene que permanecer inamovible y de pronto esa desorientación de la identidad son algunos de los problemas que, digamos, más palpablemente podemos encontrar y que de pronto han radicalizado de alguna forma las posiciones en estos momentos. Entonces yo quisiera, a partir de ese punto, preguntarles, ¿cuál fue el momento más claro que ustedes recuerden en donde ustedes pudieron detectar que el género y la manera de cada uno podría ofrecer un resultado distinto para bien? No el concepto, sino un momento en donde ustedes digan, en mi empresa, esta persona pudo lograr algo que yo pude identificar que de sus capacidades pudo generar una experiencia positiva al interior. Un ejemplo que tengan quizá, anecdótico. Jairo, tú que has trabajado en un sector que, digamos, históricamente ha sido de hombres, por decirlo de alguna forma, y sé, porque las conozco y son excelentes chicas, que trabajas con muchas mujeres en ese tipo de papeles que históricamente son tradicionales. Eh, Gracias, Raúl. El tema, como lo comentamos ahorita, creciendo un poquito, y en mi experiencia, eh, las empresas de ingeniería en el sector donde yo estoy, normalmente están marcados en ese macho alfa, que es el que resuelve, que es el que ejecuta, y que es el que tiene el poder para poder resolver una situación. Yo arranqué mi vida realmente en empresas donde estaba enmarcado en eso, y los jefes, los líderes estaban enmarcados en eso. Creé una base de una primera experiencia laboral o empresarial con esa misma mentalidad eh, que me llevó hoy al ejercicio que tú estás viendo, donde lo que uno realmente debe importarle es el enfoque al resultado eh, y la manera como las personas conviven. Y en eso me di cuenta que la mujer cumple un rol muy importante dentro de cualquier empresa y organización, porque son, eh, y ahí viene la parte de liderazgo, donde cuando tú empiezas a saber comunicarte, a saber potencializar cada uno de las opciones o de la mentalidad que tiene cada una de las personas, porque no todos somos iguales. Partimos de ahí. Entonces, como dijo ahorita Luis Carlos, hombres con hombres también discuten, mujer con mujer también discuten, pero hay que buscarle el mejor escenario a cada uno. Y eso es lo que uno trata de hacer dentro de una empresa. Decir, hombre, aquí no necesito un hombre, no necesito mujer, necesito una persona con esta cualidad. Y no importa si es hombre o es mujer. Yo hoy he encontrado el ejercicio donde para unas áreas puntuales hay unos ingenieros, hay hombres, pero para otras áreas donde son de pronto de planeación y más administrativas, y con esto vuelvo al enfoque que dijo Natalia del comienzo, no es para hacer comparativo entre hombres y mujeres, sino es la persona que he encontrado. O sea, yo me puedo encontrar de pronto con un hombre que tenga una capacidad alta de planeación, pero hoy me he encontrado ese tipo de personas y enfocado más en mujeres, en que son enfocadas al resultado con disciplina y con planeación. Y por eso es que en este ejercicio nuevo ya no tengo el sesgo de decir, para este cargo necesito un hombre porque por esto. Ya no es el ego, sino decir, vamos a ver la persona con la cualidad que trae, y si esa persona fluye con la misma energía con la que va la empresa, bienvenida sea, y ese es eso que estoy haciendo. ¿Tú? Bueno, hay tres cositas que quisiera despejar que me quedaron sonando de todo lo que se ha dicho con respecto a la primera pregunta, que seguía siendo lo del conflicto. Siento que se podría hasta concluir que lo que está sucediendo con toda esta crisis nos está mostrando es un problema de humanidad, ¿verdad? Que con la misma se soluciona es con más humanidad. Lo que pasa es que a nivel de de todas las estructuras humanas, lo que hemos hecho es prevalecer el yo, prevalecer lo mío, prevalecer el yo primero, mi producción, mi sustento,
Y cuando de verdad uno se da cuenta de que la ecuación que funciona es donde todos ganemos, esto de verdad puede comenzar a cambiar un poco, ¿verdad? La segunda pregunta, mencionaste algo que tenía que ver con esto que históricamente las mujeres han venido sintiendo con respecto a que no son reconocidas, ¿verdad? Yo no lo siento así. Yo siento que eso es un argumento de victimismo, ¿verdad? Porque con poder personal, con autoestima, uno se da cuenta que el solo hecho de que nosotros podamos representar el albergue de la creación, el umbral por medio del cual todos tenemos vida, ya eso es suficiente para que cada una de verdad se dé cuenta de lo que puede lograr en la vida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quedarse con esos argumentos que le han servido a algunos para oprimir a otros, pero que la biología lo muestra tan contundentemente? O sea, mira quién eres mujer, mira quién eres un hombre, ¿verdad? Mira lo que puedes lograr con la misma. Hacías esta pregunta de cómo esto lo podemos llevar o lo hemos reconocido en el campo empresarial. Yo lo he reconocido a través de mí mismo. Yo hubo un momento en donde tuve una retrospectiva de mis hijos. Y yo dije, estos pelados, tan bien criaditos, tan bonitos, tan juiciosos, tan enfocados, tan direccionados. ¿Eso quién lo logró? Lo logré yo y lo logró mi esposo, en conjunto con mi esposo. Y entonces, ¿qué puedo yo lograr en el ser humano si no es esto? ¿Sí me entiendes? Claro. Y desde ahí todas las posibilidades, ¿verdad? Que cada uno pueda primero reconocer en sí mismo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, en esto de la ingeniería, que es un campo que muy poco conozco y que siento que tiene una energía muy masculina, ¿verdad? Siento que muchas mujeres hoy en día están dando esa ejecución, están dando esa disciplina, están dando sobre todo la ejecución, pagando un costo muy alto. Un costo muy alto en su energía, un costo muy alto en su docilidad, en su ternura, un costo muy alto a nivel familiar. Y lo digo con conocimiento de causa porque lo viví yo en algún momento, en donde tuve simplemente que parar, porque estaba pagando con mis raíces. Y es lo que hoy en día, cuando intervengo en empresas, me doy cuenta, lo que tiene que ver con el aspecto femenino. Entonces, en estas ansias, de alguna manera, de llenar requisitos para otros, de poder ir encima de este planteamiento que tú hacías al comienzo, Raúl, ¿verdad? Estamos perdiendo lo más bonito de la feminidad, lo que viene a engalanar la vida al masculino, lo que de alguna manera viene a ser el impulso para que juntos con el masculino creemos equidad, creemos situaciones y contextos que estén nivelados. Armonía. Ricardo. Me excedí. No, para nada, para nada. Eso es lo que queremos, que de pronto podamos encontrar esos momentos reales desde el aspecto empresarial, que de todas maneras, como decía Natalia, somos personas. Indudablemente hay unas métricas, indudablemente hay unos objetivos que todos queremos lograr, pero somos personas. Bueno, yo pudiera buscarte ejemplos hacia afuera, pero realmente el ejemplo soy yo. Y el ejemplo soy yo desde el día que comencé a ser un hombre consciente. ¿Y consciente de qué? Consciente de que mi ejercicio como empresario era el tipo de los resultados, el hacer, acción, 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 acción. Y eso me traía estrés, me traía cansancio y sentía que tenía el mundo en mis espaldas, controlador, yo soy el que mejor hago todas las cosas. Y en algún momento de conciencia comencé a observar que necesitaba hacer uso de mi sensibilidad, de mi vulnerabilidad, de eso que necesitamos los seres humanos para tomarnos el tiempo, para pensar, para tener visión con amor. En otras palabras, el día que yo asumí con conciencia de que necesitaba a mi fortaleza,
agregarle sensibilidad, vulnerabilidad, y no voy a ponerle el nombre de energía femenina y energía masculina, porque entonces seguimos en la pelea que no quiero estar, sino que quiero decir que eso de tener una fortaleza y tener una sensibilidad y una vulnerabilidad no son cualidades inmanentes solo al ser humano llamado hombre. Esas son cualidades también que corresponden a un ser humano llamado mujer, la fortaleza, la sensibilidad y la vulnerabilidad. Entonces, cuando nos pasamos para un lado o para otro, rompemos el equilibrio. ¿Qué quiero decir con eso? Que el principio fundamental de las empresas, de los líderes, tiene que estar orientado a que nos integremos. ¿Y en qué necesito integrarme yo? En mis fuerzas, en mi acción y también en mi sensibilidad para hacer organizaciones del ser. Le podrás llamar, necesito integrar lo femenino y lo masculino que hay dentro de mí como hombre, así como la mujer tiene lo masculino y lo femenino dentro de ella. Entonces, ese potencial integrador que no tiene conflicto, y si yo comienzo a dejar de excluir, porque en el caso, por ejemplo, mío como hombre, y no lo voy a hablar de los otros hombres, que excluíamos la capacidad de llorar, de mostrarnos débiles, de mostrarnos frágiles, si yo excluyo eso, de alguna manera estoy excluyendo una energía. La idea es integración, la idea es unificación, pero no de los otros, sino desde mí, porque ese líder que yo quiero ser ante la organización y que quiero mostrar a la organización comienza por mí. En síntesis, quiero decir que el momento de las organizaciones actuales exige seres humanos conscientes, tanto hombres como mujeres, y que los hombres podamos, desde vernos a nosotros mismos, saber que hay un momento donde necesitamos autorregularnos, que necesitamos trascender y entender que estamos en momentos diferentes a los que nuestros papás vivieron, a los que las antiguas generaciones organizacionales tuvieron, y que necesitamos ser hombres nuevos para organizaciones nuevas, como también mujeres nuevas para organizaciones nuevas. En total, unidad, unidad, unificación, más no uniformidad, que son cosas diferentes. Entonces, por lo pronto, lo dejo ahí. Verme a mí, centrarme en mí, analizarme y tomar mi fuerza y tomar mi sensibilidad como elemento integrador. Buenísimo. Sí, porque es una nueva posición del ser, digamos. Natalia, ese momento donde has identificado, digamos, ese valor del otro género en un momento de la empresa donde tú digas, sí, definitivamente, hay formas de hacerlo. Bueno, yo creo que en la vida de las mujeres, la referencia de cómo se parte en el momento de la maternidad y cómo empiezas a realmente a cuestionar las creencias con las que, culturales con las que has creído. Ve. En algún momento lo conversaba incluso con Angie, pues, de la generación mía era la mujer independiente, la mujer que estudia, la mujer que trabaja, la mujer que puede llegar a todo, que puede lograr todo, que no depende de nadie, entonces que puede tomar sus propias decisiones. Pero cuando llega la maternidad, ocurre que la biología, y aquí me uno con lo que dice Angie, manda. Y tú ves y tú sientes eso y tú aprendes, hay un momento de expansión. Yo decía, que uno cree que ama, las mujeres amamos, pero luego conocemos a ese pedacito y a ese nuevo entorno que se genera y es como si nos ubicara. Hay algo, empieza la intuición, se vuelve más poderosa, es decir, la biología empieza a mandar frente a las creencias con las que habías sido levantada y empiezas realmente tú a evaluar dónde estás mejor, qué te hace sentir, te pone en contacto con eso que de repente hasta ese momento no lo habías vivido con una ternura superior, con un amor superior, con una necesidad de cuidado y de ser mejor uno mismo superior, porque está ese ser y de pronto eres más consciente de tu papel en tu familia como empresa y entonces el trabajo empieza a perder un poquito de poder, no porque no te guste, no porque no seas buena en ello, no porque no seas capaz, es porque tienes un llamado interno, ¿cierto? Y te sientes de alguna manera irreemplazable en ese entorno. Sabes que allí pueden dar mucho y es donde pueden darse conversaciones. Esa es una conversación que Jairo y yo tuvimos en aquel momento. Y Luis lo sabe, yo siempre he sido
una estudiante juiciosa, no sé qué, sí tenía un enfoque de que quería trabajar y nunca he dejado de hacerlo, pero sí tuvimos una conversación en el que me acuerdo que fue, y le acuerdo que fue, íbamos en el carro y entonces era, alguien tiene que levantar un poco. Fue una conversación de él y él, y yo sabía que de acuerdo a cómo se movía nuestra familia y a las circunstancias y también al llamado, era yo la que tenía que levantar un poco y en lo que podía levantar, que era en lo laboral. No era en lo familiar, porque para nosotros estamos plenamente identificados en que se abría un nuevo mundo que yo creo que también le pasó a Mar Distinto, esas dos nenas que nos regalaron a nosotros. Yo creo que lo pudimos conversar y fue una decisión que tomamos los dos desde un sentir mío, pero que también un sentir mío biológico y yo creo que un sentir de él también en la parte de esa de protección de la familia, si la familia era tan importante, había que hacer lo necesario en las dos áreas para que la familia estuviera bien y era desde el cuidado y él todavía, mis hijas ya están más grandes y él se va a trabajar y él sabe que yo estoy trabajando desde aquí en la tarde porque sabe que yo estoy viendo y él me dice que yo me puedo ir súper calma y me puedo ir de viaje súper calma porque sé que tú estás en esa cohesión que necesita la familia. Ese es un punto. Entonces, para mí, el momento en que mis hijas nacieron me hizo replantear muchas otras cosas y también me hizo comprender por qué las otras generaciones lo decían, por qué mi mamá pedía independencia, que fuéramos independientes, por qué las mamás de nosotros, de mi generación, nos plantearon eso y nos plantearon porque vivían desde unos contextos en donde ellas no se sentían libres para tomar ciertas decisiones, en donde tal vez tuvieron restricciones, que también era válido comprender. Así. Entonces, a mí me gusta pensar en el pasado, me encanta estudiar la historia y me encanta estudiar el pasado, no para decidir de él, ni para pensar que el pasado siempre fue mejor, o para pensar que la opción de hoy es volver al pasado, que es algo que se está como viendo, es que las mujeres tienen que volver a la casa, es que no sé qué, como a mí me gusta pensar en el pasado para saber el contexto. Cuando las mujeres ingresamos al campo laboral, y eso no se trata de capacidades, no. em, Ingresamos al campo laboral porque había una guerra y los hombres estaban en guerra, luego las casas necesitaban subsistir y la mujer dentro de ese cuidado de su casa ingresó al mercado laboral. Las mujeres, la separación entre hombres y mujeres trabajando por su proyecto personal, también en otro momento histórico, empezó cuando empezó la economía de mercado, en donde ya hubo fábricas y empresas, y el hombre tuvo que ir a trabajar y la mujer quedarse en casa. Esos fueron los contextos. Entonces, los contextos de ese momento. Entonces, hoy no vivimos esos contextos, pero sí vivimos una mujer trabajando porque hay una necesidad de las casas de tener un doble ingreso porque, porque el esquema ha estado así desde ese momento. ¿Qué te quiero decir con eso de la historia? Que la inclusión no en el trabajo como lo conocemos hoy o como se ha venido gestando en el contexto, no se dio natural. Se dio por una circunstancia que implicó la entrada de la mujer al trabajo fabril de esa forma. A partir de allí empezaron unas luchas em, mm, por la dignidad del trabajo femenino, para la equiparación, pero lo que yo te digo que no fue un acto consciente, fue un acto de necesidad. Y entonces nosotros seguimos en ese acto de necesidad como si no pudiéramos variar o tomar decisiones personales acerca de cómo queremos nosotros ayudar a esa provisión. Entonces, nosotros no entramos a la fábrica a reemplazar al hombre, entramos a la fábrica en un contexto histórico en donde necesitabas suplir a tu familia de esa manera porque los hombres estaban en otro momento, en otro conflicto. Entonces, no se trata de entonces decir, no, pues tú estás diciendo que las mujeres no deben trabajar, no. Te estoy diciendo que las mujeres debemos trabajar y debemos hacer lo que nos nazca, en lo que no, en cómo nos sintamos. Tampoco es posible desconocer el contexto económico en que hay muchas mujeres necesitan trabajar. Tampoco se puede desconocer el contexto social en que hay unas mujeres madres de cabezas de familia en este momento. A mí me parece que todo eso hace parte del contexto. Pero el punto es cómo lo sientes, cómo lo puedes hacer, cómo la empresa viendo todo ese comportamiento,
¿no? Puede llegar y contribuir a a ese propósito personal de una mujer y ese propósito personal de un hombre dentro de sus roles biológicos, pero también dentro de sus roles, eh, de cómo se han construido sus roles históricos de su protección. Y eso no es discusión, esos son hechos empresariales, porque puede salir algo aquí y decir, no, imagínate, si yo me pudiera volver a mi casa y criar a mis hijos, de pronto sería muy feliz, pero también va a salir otra persona que no tiene ese tipo de creencias hoy, porque así como yo tuve que pasar un momento de mi vida para, como yo creo que eso nos pasa siempre, hay un momento de la vida de los seres humanos en donde empezamos a cuestionar lo que nos dijeron y empezamos a llegar y decir, esto sí me sigue a mí, esto sí es lo que yo pienso, esto sí, sí, y empezamos entonces a crear unos nuevos contextos, como el que te acabo de contar cuando yo dije, "No, ¿te gustaría dejar de trabajar, Natalia? Por ejemplo, a mí me encanta trabajar, me encanta, es algo que también hace parte de mí, pero ¿cómo hacemos con esto? No, pero yo puedo hacerlo menos, o yo puedo hacerlo de esta manera, o yo puedo hacerlo otra cosa, para que en mi propósito de Natalia, eh, yo pudiera combinar mis curiosidades, mis ganas de hacer, de ver, de vivir y de pertenecer, y pudiera combinarlo con ese otro inmenso rol biológico que habíamos escogido y con el que teníamos que ser responsables también de generar una familia y que fuera una familia con unas niñas maravillosas, Sara, como tú dices, bien teniditas, que tengan amor profundo, pero que tengan guía, pero que tengan compañía. Entonces no era una cosa o la otra, era cómo hacemos las dos y cómo nos trabajamos las dos. Según la Organización Internacional de Trabajo, la tasa de participación masculina global es el 72%. La tasa de participación femenina global es el 47%. La brecha aproximada de 25 puntos porcentuales. Las empresas con al menos una mujer en la junta directiva presentan mejor retorno sobre el patrimonio. La diversidad, cuando se integra con cultura inclusiva, mejora desempeño, gobernanza y sostenibilidad. Y otro dato importante, después de la maternidad, la trayectoria salarial femenina tiende a desacelerarse más que la masculina. Y la Ese tema- empresa tiene un valor allí. Y este tema es, por un segundito ahí, para hacer una pausa. Porque el tema de la preferencia, eh, se puede ver de pronto en el tema de la parada caminaba y lo meto en la conversación, en el sentido de que hay lugares como Noruega, Dinamarca, en donde existen unas igualdades estructurales precisamente por los modelos que ellos manejan. Pero se siguen encontrando que hay ciertas carreras que son escogidas por cadena Claro. y que siguen, digamos, atendiendo el sesgo que todos seguimos teniendo acá, ¿no? De habilidades de pronto blandas, de ese hombre que sigue escogiendo las carreras de ingeniería, ¿verdad? Y no es un tema de que ellas se vean obligadas por necesidades contextuales o históricas, es porque prefieren que ese sea de pronto el escenario donde pueden identificar que sus habilidades pueden tener un mejor Cla- auto. Claro, mira, bueno, ya está dicho que a mí me gusta escarbar información. Y cuando encontré el tema de la parada escandinava, me hizo mucho sentido. Básicamente porque en el fondo trata de la libertad de elegir. Entonces, el caso de los Países Bajos es ese caso típico donde tienen una sociedad equitativa, donde tienen unas posibilidades de estudio de las mujeres de las carreras STEM, ingenierías, matemáticas, física, tecnología, muy de la mano, en donde todo está dado para que lo que hemos pensado que es el impedimento de que las mujeres accedan a esa carrera, que es que no es común, que no hay la oferta, que se dé y ellas puedan estudiar eso. Y resulta que la selección profesional de las mujeres en los Países Bajos es humana, medicina, educación, todas las humanidades y no se descarta por las STEM. Entonces eso nos está llamando la atención. Ah, espérate, es que no, puede que no sea del todo cultural, puede que haya una inclinación biológica que tiene todo el sentido con lo que es el sostén de la familia, que tiene todo el sentido con lo que es estar, criar, tratar de cuidar, que es que, ¿por qué entonces del otro lado? Porque en las sociedades emergentes como las nuestras, las mujeres sí están pulsando por seleccionar.
carreras STEM. Y la razón por la que es porque dan mayor proyección, permiten mayores ingresos, supervivencia pura. Entonces, lo que nos está demostrando la paradójica mirada es que cuando hay libertad y no hay presión de elegir este tipo de carreras, la biología o la Actúa sola. simplemente inclinación te hace decir, es decir, no puede ser desconocido, no solo el contexto cultural, te hace elegir yo medicina, educación, crianza infantil. Entonces, nos genera el cuestionamiento en dónde somos mejores. Luego, si tenemos una biología que nos acompaña, una libertad de elegir, ¿qué elegiría? Lo que menos presión y Claro, tensión y estrés nos cause. esa, Así deberíamos elegir. entonces, Toda la presión de la que te estaba hablando. claro, Lo y que es, menos. y es, Como es a una mí me Lo realidad. que es lo que nos gusta. Nosotros tenemos un error que cuando nosotros salimos de trabajar y está marcado en Garfield, y no le gustaban los lunes. Los lunes, oye, los lunes. Entonces resulta que es que para ti el trabajo te debe gustar. Si no te gusta, estás equivocado. Cogiste mal la carrera, cogiste mal el lugar donde estabas, cogiste más el ambiente en el que estabas. O sea, si a ti no, si tú no les, normalmente, y lastimosamente es así, y yo digo lastimosamente por el sesgo que tenemos al trabajo, nosotros pasamos la mayoría del tiempo en el trabajo. Nosotros nos levantamos y lo primero que hacemos realmente al final es entrar a una matrix de trabajo donde y las otras 8 horas queda uno dormido y realmente horas para uno son 4 horas. Entonces al final tienes más tiempo en el trabajo que esas 8 se pueden volver 10 12. Y que eso al final termina llevándonos a lo que hoy estamos, que no nos guste lo que estamos haciendo, pero realmente si tú debes, a ti te debe gustar lo que escogiste. Y por eso es que Angie le atinó. ¿Qué debes hacer? Lo que te guste, por eso es que hay chefs hombres o chefs mujeres, para no empezar a decir es que el hombre, la mujer cocina diferente. No, no, no. El tema es lo que si tú lo haces con amor y lo haces porque te gusta, ten la plena seguridad que todo te va a salir bien. Y allí tocó un tema que, que siempre lo pregunto, se llama el costo personal. Mm. El costo personal de tus decisiones. El costo personal. Y yo, y yo lo he vivido. Me han ofrecido tal trabajo, tal que implicaría, y yo pienso cuál es mi costo personal. Y ya no solo lo pienso, ya lo siento. Es que uno siente cuando ya te desalinea eso, y no es que no te atraiga, es que se vuelve tu propósito mayor y tú te proteges de ese costo personal en toda la esfera de lo que es tu vida, que generaría eso. Y muy en línea con lo que Anya está diciendo, las mujeres llevamos la presión hasta cierto punto. Y después luego, eh, cuando es contra nuestra biología y no es que no se trata de capacidades, se trata de cómo nos pesa. Yo estoy segura que a los hombres también les pasa. Bueno, yo voy a hablar algo que puede sonar cursi porque he escuchado aquí el embarazo, he escuchado algo de la biología y se me vino aquí en mi mente ese momento de la gestación, donde está un óvulo, ese óvulo que hace, fecunda, cuida, mantiene, sostiene y viene un esperma con acción, con fuerza y llega ahí. ¿Y qué sucede ahí? Sucede un milagro, el milagro a través de la unificación, de la unidad. ¿Y qué resultado produce eso? Es algo milagroso, da vida. Y eso quiero ponerlo con las organizaciones, porque las organizaciones, si no están a favor de la vida, no están trabajando bien. Si las relaciones de pareja no están a favor de la vida, no están trabajando bien. ¿Y qué es estar a favor de la vida? Tener un cúmulo de singularidades, porque cuando nacemos, llámese hombre y mujer, traemos eso que viene del vientre materno y que tiene todas esas particularidades, características, o como le queramos llamar, y le son consustanciales al hombre y a la mujer. En mayor o menor grado, pero las tenemos. ¿Y qué sucede? Si una organización no está en pro, por ejemplo, de que una mujer pueda estar en casa para atender a sus hijos en algunos momentos y va en contra de la familia, no está a favor de la vida. Si una organización no cuida del medio ambiente, no está a favor de la vida. Entonces, ¿qué necesitamos? Integrarnos y en últimas decirle un sí a la vida desde el amor y desde cuidarnos desde ahí,
Y creo que ese ejemplo le da una mucha sabiduría y nos habla de unidad. Y eso no tiene que ver con hombre y mujer. Quiere decir que cuando nos hacemos hombres o mujeres, ya de cada cual está la facultad y el libre albedrío, la facultad de regularse. ¿Qué es eso de mí que está a favor de la vida? Y es una autoobservación, es cada cosa. Si yo trabajo como un loco toda la semana, estoy en contra de la vida. ¿Por qué? Porque me estoy afectando a mí, estoy afectando mi salud. Entonces, un síntoma importante, que lo que yo haga, lo que haga la organización, esté a favor de la vida. Según la OIT, la brecha salarial global promedio se ubica alrededor del 20%. Es decir, por cada $100 que gana un hombre, una mujer gana aproximadamente 80. Según el DANE, la brecha salarial en Colombia oscila entre el 6% y el 12% dependiendo del método de cálculo. La brecha aumenta en niveles de mayor responsabilidad y dirección. Quisiera hablar ese punto que comenta Luis Carlos, que me parece súper valioso. Y es el espacio perfecto para hacer la pregunta de qué tiene que cambiar al interior de las estructuras empresariales, em, para que eso se pueda de pronto materializar, porque indudablemente todos queremos que ese sea el escenario perfecto para esa creación. Pero, por ejemplo, hay un estudio de Catalyst que reveló que las empresas en donde hay 3 o más mujeres en las juntas directivas, Natalia, tú de pronto podrás hablar un poco de esto, durante los últimos 4 años superaron el retorno de capital en un 84%. O sea, hay una métrica que nos deja saber que el papel de la mujer en esa junta directiva tiene un impacto en resultados puntuales. Pero eso de pronto no hace parte todavía del scope de las grandes organizaciones de cómo hago para tener ese punto que tú comentabas, Jairo, de las dos perspectivas, em, precisamente para que ese resultado de la mujer al interior de las organizaciones no sea una excepción, sino, digamos, la regla. ¿Qué tiene que cambiar estructuralmente? ¿Qué opinan? Yo pienso que la mujer cumple un papel muy importante dentro de una organización y trayendo a colación lo que estaba hablando Angie ahorita, lógicamente sin el sacrificio de la personalidad, porque cuando o sea, hay sacrificio, como lo dije en el comentario pasado, no hay éxito. Cuando hay una organización que tiene una compensación o una unificación de las ideas de un hombre y una mujer, yo creo que el éxito está 100% garantizado, porque cada uno viene a cumplir un papel particular dentro de la vida, dentro del rol familiar, como lo dijo Natalia ahorita, dentro de la empresa como tal, donde hay los hombres particularmente, y creo que sin temor a equivocarme en lo que voy a decir, tomamos más riesgos en dar, en experimentar ideas. La mujer es más planificadora, eh, más conservadora, y eso al final hace una unificación que el éxito es totalmente rotundo. Es como tener una organización 100% de hombres, 100% de mujeres. No te voy a decir que no sea exitosa, pero el éxito de pronto se va a demorar un poco más, va a tardar un poco más para poder aprender cada uno a ver el otro punto de vista cómo tratamos de desarrollar esas ideas. Pero si ya tienen los dos puntos de vista dentro de una organización, es mucho más fácil que la idea fluya. Realmente no estamos hablando del fin, estamos hablando del cómo y el tiempo que se demora para poder desarrollar la idea. Por eso es que de pronto si esa empresa o ese estudio se hace con mayor tiempo, te van a decir sí, pero hay empresas que tienen juntas directivas de puros hombres, también son exitosas. ¿Cuánto tiempo se demoraron? En comparación con una junta directiva que tiene un 50 y 50 o unas personas metidas dentro de la organización que pueden realmente suplir el rol femenino o el rol masculino. Y aquí no estoy hablando, trayendo a una idea de Luis Carlos, del físico de la persona, sino nosotros los hombres tenemos genes femeninos también.
Energía. energía Ujú. femenina, que eso también influye dentro de algunas respuestas o dentro de cómo interactúa en la organización. Entonces, esa es mi opinión y mi punto de vista al Y respecto. entonces, jugaron cerca, hay una métrica de eso también, más que una métrica, un caso de estudio. Lehman Brothers tenía la composición de la empresa como 95% masculina. Cero sesgo a futuro, micromanejo en todo, o sea, la aversión Muy rígido. exacto, a la rigidez. ¿Sí me entiendes? Entonces, quebró. Y de pronto, si una mujer hubiera hecho parte de esa junta directiva, o varias mujeres hubieran hecho parte de la junta directiva, no hubiera pasado lo que pasó con Lehman Brothers, que fue un caso, pues, digamos, muy sonado en el sector empresarial. Angie, ¿tú qué piensas que tiene que cambiar en la estructura de una empresa para de pronto conseguir un poquito más de seguimiento? Que tiene que cambiar en la estructura de la empresa. Yo creo, bueno, cualquier cambio que se pueda dar en una organización obviamente parte de los líderes, ¿verdad? Ujú. Y hoy en día, o bueno, nosotros venimos de unos años bastantes en donde a los líderes se les ha empujado a través del empoderamiento, sobre todo a la mujer. Sí. El empoderamiento de la mujer, el empoderamiento de la mujer. Y en ese empoderamiento, Uy, Ser que no dice. Acertada. yo creo que hoy en día hay que trabajarle no a más, sino a mejor. Que la cultura organizacional de una empresa pueda ir enfocada en todo, no hacia más, sino a mejor. Por favor, no necesitamos más plástico, no necesitamos más tecnología, no necesitamos más armas, no necesitamos más de todo lo que seguimos haciendo. Hagámoslo bien, hagámoslo bonito. ¿Sí me entiendes? Enfoquemos que es de verdad. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el alma que estoy sosteniendo yo aquí en esta organización? Más allá de cuáles son los logros, cuál es la productividad. ¿Eso de qué habla? ¿Eso de qué habla cuando lo que estamos produciendo son cosas innecesarias? ¿Eso de qué habla cuando lo que estamos produciendo de alguna manera nos está contaminando, no tenemos cómo evacuarlo? Una medida justa, vivamos bien, vivamos bonito, humanamente, donde se pueda llegar a una ecuación en donde todos ganemos. Luis Carlos. bueno, las organizaciones no son más que agrupaciones de seres humanos. Entonces, ¿qué deben cambiar en las organizaciones? Los seres humanos. Y los seres humanos desde la concepción misma de la vida. ¿Qué es la vida en sí? Y eso tiene que ver con que estamos ávidos de poder. ¿A qué le entregamos el poder? ¿Cuál es el verdadero resultado de una organización empresarial? Entonces, también hay que cambiar las creencias de lo que es el resultado, porque el resultado lo monetizamos, lo colocamos en fines materiales y hemos dejado de pensar un resultado integral que, vuelvo, insisto, vaya a favor de la vida. Y ya cada día hay mayores muestras que entre más humanidad construyas organizacionalmente, mejores resultados económicamente consigues. Y hay bastante ejemplo y bastante cifras. Entonces, creo que si las organizaciones dan un vuelco y comienzan a construir una cultura organizacional de verdad humanista, podemos tener mejores empresas y mejores resultados para la vida y para la humanidad. Natalia, para cerrar. Yo me conecto mucho con lo que dicen básicamente. Los tres. Pero siendo muy práctica, hablando del tema de hombres y mujeres y de lo que puede hacer la Organización por la Humanidad femenina y masculina, es propiciar que el ser humano se conozca. Ay, sí. Propiciar el autoconocimiento, propiciarlo. Lo debe hacer por sus propios fines. Vas Natalia, a ver para que cuando el cerrar. ser humano se llega a su conciencia y se conoce y conoce sus causas y conoce sus dolores y los libera y los sana, eso se vuelve un círculo virtuoso y de repente todas esas proyecciones de lo que es el éxito, de lo que es el resultado empresarial o de lo que es el objetivo de la empresa, incluso de lo que es el producto y el servicio, se van a transformar. Nati, yo quisiera ahí como aportarte algo. Es que muchas veces dentro de la creencia empresarial está algo, eso no me corresponde. Yo no vine aquí a formar gente, porque desconocen precisamente eso, que llega un ser humano que dice ser adulto, pero en muchas ocasiones es un niño herido. Y las estadísticas ya hablan de que
1.500.000 millones de personas en la humanidad tienen problemas de salud mental y el 70% vienen de heridas infantiles. Y esos son los que llegan a las organizaciones. Es el líder controlador, es el líder complaciente. Entonces necesitan las organizaciones abrir su sesgo, expandir su mirada para encontrar de que ese adulto necesita ser trabajado como humano para ofrecerle algo mejor a la humanidad. Exacto, pero todo va a comenzar ahí. Entonces ahí la importancia de cuál es la conciencia del líder, que lo habíamos hablado en algún otro momento en ser empresarial. Cuando tú tienes un líder que ya se ha trabajado, él es capaz de en la organización transformar y auspiciar el desarrollo hacia abajo. Y cuando eso ocurre el círculo virtuoso en donde las creencias empresariales se reevalúan. Empiezas reevaluando las creencias de las personas que integran la administración, que esas personas son las que integran la cultura luego. Entonces, ¿qué pasa? Que como resultado de eso, las creencias empresariales se reevalúan, las prácticas, todo. Entonces, realmente, y ahora, yo que tengo mi parte bastante objetiva, la empresa se debe a unos stakeholders en donde están sus colaboradores, sus accionistas, pero también está su entorno. Y como estamos hoy, si haces una lectura objetiva, la empresa está acabando su propio mercado. Claro, está creando otros, el de el de los enfermos, el de las pastillas, el no sé qué, pero también lo está acabando, porque si la humanidad se acaba, la empresa tampoco tiene función. Entonces, yo tengo que cuidar desde el punto de vista de mercado objetivo, si lo tienes que ver, yo tengo que cuidar a mi mercado. Y desde los puntos de vista de la responsabilidad humana, la responsabilidad social empresarial empezó como algo voluntario, como una compensación, pero ya no es más compensación en este momento de caos que nos llama a decir, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puede hacer la empresa? ¿Qué podemos hacer todos? El dar el paso adelante y sacar la bandera y decir, sí me corresponde. Sí me corresponde en mi entorno. Si no hay trabajo en Colombia, si la economía está deficitaria, si necesitamos otro tipo de educación, si la narrativa nos incomoda, si no queremos victimismo, entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa con respecto a eso? Trabajar en eso. ¿Qué puedo yo aportar en eso? Salirse de, como decía Angie, como lo dijo Jairo también en un momento, de mi resultado, mi yo, mi identidad y lo que yo quiero y mi crecimiento, y empezar a pensar que haces parte de una unidad, de una comunidad. Y que en el fondo trabaja con propósito. que se llama universo, lo diverso unido. Entonces ya nosotros no podemos escapar en este momento de la humanidad, cambio de era, crisis tecnológica, como todo lo que dijo, eso está ocurriendo. No está oculto a quien quiere ver. Eso está ocurriendo. Y está ocurriendo estruendosamente para que no puedan dejar de verlo. Mientras más duro suene el trueno es porque más está llamando la atención. Y la evolución se da a través de las más grandes crisis. Exacto. Entonces, Por eso yo de verlo, no tener miedo, sino aprovechar. ¿Y qué voy a hacer yo con respecto a eso? Y esto es una cosa que yo misma he vivido personalmente y tú lo sabes porque he tratado de construir algo distinto, un abogado distinto, una proyección distinta del abogado, una comunicación distinta del abogado, a partir de mi misma concepción. Y no es que, y ha sido un trabajo y te genera dudas, pero vas hacia adelante con él. Entonces a mí me parece que el principal aporte de la empresa es ese. Ahora, con respecto a lo que dices de las juntas, integradas por mujeres y hombres, te quiero compartir una experiencia personal. El año pasado, que es producto también de que estemos aquí sentados hoy en día, que también me lanza el interrogante, estaba en una junta cuya empresa eran mujeres y todo estaba integrado de mujeres, había un solo hombre. Y yo, en medio de esa junta, me di cuenta lo lento, lo difícil que era comunicar, lo difícil que era tomar decisiones. Eran análisis maravillosos y profundos, pero que no le llevaban a la acción. Y también las empresas como las personas necesitamos acción, necesitamos accionar hasta nuestros objetivos, hacia nuestros resultados, tomar decisiones. Tomar decisiones. Entonces,
Entonces, ¿qué pasa? Y como estructuradora de proyectos me había pasado otro tanto. Entonces es empezar, obviamente todo empieza por uno mismo. ¿Por qué será que se nos, se nos dificulta a la mujer tomar decisiones tan rápidas, tan instantáneas? ¿Por qué será que cuando lanzamos nuestra línea de medición de riesgo vemos más riesgos que lo ven los mismos hombres? ¿No? ¿Por qué la incertidumbre nos asusta más y ellos se sienten más capaces y llevaderos? Porque yo lo he escuchado a él y a otras personas con las que he trabajado y muchos empresarios. Sí, eso lo resolvemos. Ah, pero va a pasar eso, pero eso lo resolvemos. Ah, bueno, pero allá llegaremos. Rápido y Es decir, vuelve sobre. es decir, ahí es donde empiezan los géneros y las naturalezas a decir, la mujer a cuidar, a proteger, a no hagas esto, a vas a perder, a se va a dañar, a se va a caer, a no sé qué, a recoge, y el hombre dice, no, yo se puede, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Ese es el balance del que habla Jairo. Entonces, una junta, y mi experiencia en esa junta fue, wow, qué difíciles somos las mujeres para tomar decisiones, cómo queremos tener el 100% de la información y las seguridades totales, cosa que no existe en la vida, porque la incertidumbre hay que aceptarla y vivir con ella. eh, y cómo ellos son más capaces de gestionar riesgos y de manejar la incertidumbre, porque un riesgo es algo que tú sabes que tú puedes gestionar. La incertidumbre, sabes que hay cosas que no sabes y que vas a tener que sortear y que vas a tener que sentirte capaz y ser capaz de manejarlas en el momento dado. Entonces los hombres pueden dar el paso, como digo, el paso en el aire, a las mujeres nos cuesta muchísimo darlo. Los hombres dan mucho el paso en el aire y eso hace parte un poco del emprendimiento, porque los emprendimientos, las empresas se tiran volados constantemente. El producto va a servir, este servicio está afuera. Entonces son menos, como digo, nosotros tenemos un cerebro rumiante, ellos tienen un cerebro más práctico y más con capacidad de decidir. Y esa combinación hace que a mí me haga mucho sentido las estadísticas que nos estás mostrando. Obviamente, por el otro lado, una junta directiva solo de hombres o un miembro solo de hombres puede ser muy ejecutiva, puede ser, pero tiende a causar más impactos negativos alrededor. Porque las mujeres tenemos una capacidad de ver el entorno, de conectarnos con él, de generar empatía, de tener esa parte humana que cuida todo. Tenemos que es fundamental. No digo que los hombres no lo tengan, porque, por ejemplo, cuando hablamos de energía masculina y energía femenina, mis referencias iniciales siempre son el yin y el yang. A mí me gusta mucho ese tipo de temas. Y yo pregunté una vez, ¿por qué el hombre tiene, por qué todos tenemos un componente femenino y masculino? Y se lo pregunté a mi maestro en ese momento y ella me dijo, porque ese es el componente con que te conectas, porque tu hombre tienes ese espacio femenino para poder conectarte con las mujeres, para poder explorar ese sentir que tú lo tienes, porque tú lloras, yo lloro. Somos hombres y somos mujeres, pero lloramos, sentimos tristeza, nos queremos sentir queridos, todo eso ocurre y nosotros tenemos ese factor de conexión implícito, solo tenemos que usarlo. Bueno, de pronto lo que me llevo de esta conversación que hemos tenido es que de pronto nunca fue hombre contra mujer, sino cómo nos complementamos en ese espacio de trabajo, en ese ecosistema. Quiero agradecerles a todos por el espacio que nos han entregado para compartir. Y pues nuevamente espero tenerlos por acá muy pronto porque este tema de hombres y mujeres tiene muchas aristas. Nos dio bastante dificultad de poder tratar de encerrar todo esto que está sucediendo en una conversación que sobre todo construyera pues, unos espacios de reflexión en relación a también el segmento empresarial. Y bueno, esperamos contar con ustedes nuevamente aquí en Ser Empresarial, el podcast de NNR. Natalia, no sé si quieres darnos una despedida. No, bueno, yo de mi parte, dar gracias por el espacio. Y el resumen yo creo que de esta conversación es, hay que aprender a desaprender. Una frase que me la dijeron y la tengo súper marcada porque realmente creemos que es fácil, pero no es tan fácil. Y yo creo que ahí se marca todo, el ejercicio de ser hombre o ser mujer dentro de la empresa y dentro de la vida. No, yo pues agradecida de que estuvieran aquí, agradecida de que se sintieran libres de compartir lo que piensan, de compartir su vida, de compartir sus experiencias, porque básicamente ser empresarial lo que pretende es que el ser de la empresa, y el ser de la empresa se construye desde el ser de las personas que la integran, y yo creo que ha quedado muy marcado
que no hay otro camino, ni para la empresa ni para la humanidad, que volver a la esencia de lo que somos y ver desde allí, conocernos y ver desde allí cuál es el mejor aporte que podemos hacer en cualquiera de los ámbitos donde los hombres y las mujeres nos movamos, siempre juntos, siempre con respeto, siempre uniendo lo diversos que somos, gestando empresa, sociedad, familia, todo. Me encantaría cerrar simplemente diciendo que como mujer tengo para decir que mi vida es maravillosa con el padre que tengo, con el esposo que tengo y con el hijo varón que tengo. Así que aquí en mi corazón el masculino siempre tiene un lugar muy especial. Y qué bueno que podamos sentarnos, hombres y mujeres, a hablar con disposición en el corazón, no para confrontarnos, no para pelear, sino para aportar luces que nos hagan un mejor vivir y decirle sí a la vida. Así es. Me encanta. Esa era la idea. Bravo. Qué bonito, gracias.